Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Capítulo 32. Una comida de procurador. El duelo en que Porthos había desempeñado un papel tan brillante no le había hecho olvidar la comida a la que estaba invitado por la mujer del procurador. Al día siguiente hizo que Mosquetón diera a su ropa el último golpe de cepillo y se dirigió a la calle de los Osos. Su corazón latía, pero no como el de D'Artagnan, movido por el amor. No, un interés más material le movía. Iba, en fin, a franquear aquel umbral misterioso, a subir aquella escalera desconocida que subieron uno a uno los escudos del señor Coquenard. Iba a ver en realidad cierta caja cuya imagen había visto muchas veces en sueños. Caja ancha y profunda, cerrada con cadenas y clavada en el suelo. Caja de que había oído hablar frecuentemente y que las manos de la procuradora iban a abrir ante sus ojos. Además, el hombre errante sobre la tierra, el hombre sin suerte, el hombre sin familia, el soldado acostumbrado a las posadas, a los figones, a las tabernas, a las hosterías, el gastrónomo obligado casi siempre a comer lo que salía, iba a participar de la mesa del hogar, a saborear un interior confortable, ir como primo y sentarse todos los días a una buena mesa, desarrugar la frente amarillenta y ceñuda del anciano procurador, desplumar un poco a los jóvenes escribientes enseñándoles distintos juegos y ganándoles a modo de honorario por la lección de una hora sus economías de un mes. Todo esto cabía en las costumbres extrañas de la época y era muy grato a Porthos. El mosquetero recordaba, es cierto, las malas voces que corrían entonces respecto a los procuradores y que les han sobrevivido. La avaricia, la miseria, los días de ayuno. Pero como a pesar de todo esto, salvo algunos excesos de economía que Porthos había considerado siempre muy intempestivos, había encontrado siempre a la procuradora bastante generosa, se entiende, por ser una procuradora. Esperaba hallar una casa montada en buen pie. No obstante, al llegar a la puerta, el mosquetero tuvo algunas dudas. La entrada no prevenía favorablemente. Patio lobrego, escalera oscura y en el piso principal una puerta baja. Porthos llamó y un escribiente alto, pálido y flaco, sobre cuya cabeza se veía un bosque de cabellos, le abrió la puerta y saludándole con el aire de un hombre obligado a respetar a la vez la corpulencia que indica la fuerza, el traje militar que indica la profesión y el buen semblante que indica la costumbre de vivir bien. Detrás venía otro escribiente más pequeño que el primero y otro detrás aún más pequeño y por último un niño de unos 12 años. Total 3 escribientes y medio, lo cual para aquel tiempo demostraba un despacho de los más concurridos. Aunque el mosquetero no debía llegar sino a la 1, la procuradora estaba alerta desde las 12 y contaba con el corazón y quizás tal vez con el estómago de su adorador para que adelantara el momento convenido. La señora Coquenard llegó pues por la puerta de la sala, casi al mismo tiempo que su invitado entraba por la puerta de las escaleras, y la aparición de la dama sacó a Porthos de un gran embarazo. Los escribientes le miraban con curiosidad, y él, no sabiendo qué decir a aquella escala ascendente, permanecía silencioso. «¡Es mi primo!», exclamó la procuradora. «Entre, señor Porthos». El nombre de Porthos causó efecto a los escribientes, que se echaron a reír, pero Porthos se volvió y todos los semblantes recobraron su gravedad. Después de atravesar la antesala donde permanecían los escribientes y el despacho donde debían estar, llegaron al gabinete del procurador, que era una especie de sala negra atestada de legajos. Al salir del despacho se dejaba la cocina a la derecha y se encontraba en la sala de visita. Todas aquellas habitaciones inspiraban a Porthos poca confianza.
Las palabras debían oírse de lejos por todas aquellas puertas abiertas. Luego, al pasar, había dirigido una ojeada a la cocina y se confesaba a sí mismo, para vergüenza de la procuradora y pesar suyo, que no había visto el fuego, esa animación, ese movimiento que suele reinar generalmente a la hora de comer en un santuario de la glotonería. El procurador había sin duda sido avisado de su visita porque no manifestó ninguna extrañeza a la vista de Porthos, quien se acercó a él con desembarazo y le saludó cortésmente. ¿Somos primos, según parece, señor Porthos?, preguntó el procurador levantándose trabajosamente, apoyándose sobre los brazos de su sillón de madera. El viejo, metido en una gran bata donde se perdía su cuerpo, era verde y seco. Sus ojillos brillaban como carbuncos y parecían ser, con su boca que gesticulaba, la única parte de su cuerpo donde había un resto de vida. Desgraciadamente, las piernas comenzaban a negarse a hacer servicio. Desde 5 o 6 meses antes en que empezó a sentir esta debilidad, el digno procurador era casi esclavo de su mujer. El primo fue aceptado con resignación. Si el señor Coquenard hubiera estado en pleno uso de sus piernas, hubiera rehusado cualquier parentesco con Porthos. Sí, señor, somos primos, dijo éste sin desconcentrarse. ¿Por mi mujer?, preguntó maliciosamente el procurador. Porthos no comprendió este sarcasmo, tomándolo por una candidez de la que se rió. La señora Coquenard, quien sabía que el procurador inocente es una variedad muy rara en la especie, sonrió un poco y se ruborizó mucho. Desde la llegada de Porthos, el señor Coquenard había clavado los ojos con inquietud en un gran armario, colocado delante de su mesa de roble. Porthos comprendió que aquel armario, aunque su forma no correspondía a lo que vio en sueños, debía ser la bienaventurada caja, y celebraba que la realidad tuviera 6 pies de altura más que el sueño. El señor Coquenard no llevó más lejos sus investigaciones genealógicas. Después, volviendo su mirada inquieta desde el armario hacia Porthos, se contentó con decir: «Nuestro primo, antes de su partida para la campaña, nos hará el favor de comer una vez con nosotros, ¿no es verdad, señora?». Esta vez Porthos recibió el golpe en pleno estómago, y parece que la señora Coquenard tampoco fue insensible a él, porque añadió: «Mi querido primo no volverá más si le tratamos mal, pero en el caso contrario le queda muy poco tiempo que pasar en París, y por tanto de vernos para que no le pidamos casi todos los instantes de que pueda disponer antes de su partida». «Oh, mis piernas, mis pobres piernas», dijo Coquenard tratando de sonreír. El socorro que había llegado a Porthos en el momento en que se veía atacado en sus esperanzas gastronómicas le inspiró gran gratitud a la procuradora. Pronto sonó la hora de comer. Se pasó al comedor, que era una gran sala situada enfrente de la cocina. Los escribientes, que al parecer habían sentido en la casa fragancias inusitadas, acudieron con exactitud militar. Tenían en la mano sus taburetes, prontos a sentarse a la primera señal, y se les veía mover de antemano las mandíbulas con disposiciones aterradoras. «Pardiez», pensó Porthos mirando a los 3 famélicos, pues el más pequeño no era admitido a los honores de la mesa del procurador. «Yo, en lugar de mi primo, no tendría semejantes glotones. Parecen náufragos que no han comido en mucho tiempo». Coquenard entró en su sillón de ruedas empujado por su esposa, a quien Porthos prestó ayuda para acercar a su marido a la mesa. Apenas entrando, olfateó y agitó las mandíbulas como los escribientes. «¡Hola!», exclamó. «Huele bien esta sopa». «¿Qué diantres huelen de extraordinario en la sopa?», pensó Porthos mirando un caldo pálido, abundante y enteramente pobre, en el cual nadaban algunos pedazos de pan, raros como las islas de un archipiélago. La señora Coquenard sonrió y a una señal suya todos se sentaron. Coquenard fue servido el primero, luego Porthos,
Después la señora Coquenard llenó su plato y distribuyó el resto entre los escribientes. En aquel momento se abrió con ruido la puerta del comedor y Porthos, a través de sus hojas entreabiertas, vio al escribientillo menor que, no pudiendo tomar parte en el festín, comía su pan al doble olor de la cocina y del comedor. Después de la sopa, la criada sirvió una gallina asada, magnificencia que hizo dilatar las pupilas de los escribientes de un modo desmesurado. «Ya sé que ama a su familia, señora», dijo el procurador con una sonrisa casi trágica. «Esta es una galantería que hace a su primo». La gallina estaba flaca y cubierta de una piel dura que los huesos no habían podido atravesar a pesar de sus esfuerzos. Mucho debían haber buscado para encontrarla en el rincón en que se había retirado para morir de ancianidad. «Diablo», pensó Porthos. «Esto es triste. Yo respeto la vejez, pero hago poco caso de ella cuando está asada». Y miró alrededor para ver si los demás eran de su parecer, pero todo lo contrario. No vio más que miradas ansiosas que devoraban de antemano la gallina, objeto de su desprecio. La señora Coquenard acercó el plato, desprendiendo con destreza las 2 patas negras que puso en el plato de su marido. Cortó el cuello que apartó con la cabeza para sí misma, obsequió con un alón a Porthos y entregó a la criada que lo había llevado el animal casi intacto. Este desapareció antes de que el mosquetero hubiera tenido tiempo de observar las variaciones que el desencanto da a los rostros según los caracteres y temperamento de los que sufren. En lugar de la gallina se presentó una gran fuente de habichuelas, entre las que nadaban algunos huesos de carnero, que a primera vista podrían creerse acompañados de carne. Pero los escribientes no fueron víctimas de esta superchería, y sus semblantes lúgubres se convirtieron en semblantes resignados. La señora Coquenard distribuyó aquel plato entre los jóvenes con la moderación de una mujer de su casa. Luego el vino. Coquenard tomó una botella muy pequeña y echó la tercera parte de su vaso a cada uno de los jóvenes. Se sirvió a sí mismo en proporciones casi iguales y la botella fue trasladada al lado de Porthos y de la señora Coquenard. Los jóvenes llenaron de agua aquel tercio de vino. Luego, después de haber bebido la mitad, lo volvieron a llenar y continuaron haciendo lo mismo, lo que les condujo a tomar al fin de la comida una bebida que del color del rubí había pasado al del topacio. Porthos comió con timidez su alón de gallina y se estremeció al sentir debajo de la mesa la rodilla de la procuradora que iba a buscar la suya. Bebió también medio vaso de ese vino tan economizado y que reconoció por ese horrible producto de Montreuil, terror de los paladares delicados. El señor Coquenard vio beber aquel vino puro y suspiró. «¿Quiere de estas judías, primo Porthos?», le dijo la señora Coquenard con un acento que quería decir: «Créeme, no las comas». «Maldito sea si las como», murmuró en voz baja Porthos. Luego dijo en voz alta: «Gracias, prima, no tengo más ganas». Hubo un momento de silencio. Porthos no sabía qué actitud tomar. El procurador repitió distintas veces: «Esposa mía, te doy mi enhorabuena. La comida ha sido un verdadero festín. Dios mío, cuánto he comido». Porthos creía que se chanceaban de él y comenzó a tuzarse el bigote y a fruncir el entrecejo, pero la rodilla de la señora Coquenard le advirtió suavemente que tuviera paciencia. En aquel instante, previa una mirada del procurador, acompañada de una sonrisa de su mujer, los escribientes se levantaron de la mesa, doblaron sus servilletas, saludaron y salieron. «Vayan, jóvenes, a hacer la digestión trabajando», dijo seriamente el procurador. En cuanto salieron los escribientes, la señora Coquenard se levantó y sacó de una alacena un pedazo de queso, dulce de almíbar y un pastel de almendras y miel que ella misma había hecho. El señor Coquenard frunció el ceño porque veía demasiados postres. «Un festín, decididamente», exclamó agitándose en su sillón.
Un verdadero festín. Lúculo come en casa de Lúculo. Porthos miró la botella y pensó que con vino, pan y queso comería, pero el vino faltó pronto. La botella estaba vacía y los esposos Coquenard parecieron no enterarse de ello. Bien, pensó Porthos, estoy prevenido. Puso la lengua en una cucharada de dulce y comió un poco de pastel. Ahora, se dijo, está consumado el sacrificio. El señor Coquenard, después de las delicias de tal comida que él llamaba un festín, sintió la necesidad de dormir la siesta. Porthos esperaba que lo hiciera en el acto y en el mismo sitio, pero el procurador no quiso oír razones. Fue necesario volverle a llevar a su habitación y no cesó de gritar hasta que estuvo delante de su armario, sobre cuyo reborde apoyó los pies para mayor seguridad. La procuradora condujo a Porthos a la habitación inmediata y empezaron a establecer las bases de la reconciliación. «Puede venir si quiere a comer 3 veces a la semana», dijo la señora Coquenard. Gracias, dijo Porthos. No me gusta abusar. Además, es preciso que piense en mi equipo. «Es cierto», dijo la procuradora suspirando. «Se trata de ese fatal equipo, ¿no es verdad?» «Precisamente». «Pero, ¿de qué se compone el equipo de su cuerpo, Porthos?» «De muchas cosas», dijo Porthos. «Los mosqueteros, como no ignoras, son soldados escogidos y necesitan una porción de objetos que serían superfluos para los guardias y los suizos». «Pero detállemelos». «Todo puede subir a...» dijo Porthos, que prefería discutir el total. La procuradora esperó estremecida. «¿A cuánto?», dijo. «Espero que no pasará de...» y se detuvo porque le faltó la palabra. «Oh, no», exclamó Porthos. «No pasa de 2.500 libras. Aún creo que con economía podré arreglármela con 2.000». «¡Dios mío! 2.000 libras. Pero eso es una riqueza, y mi marido no consentirá jamás en prestar esa suma». Porthos hizo un gesto de los más significativos. La señora Coquenard lo comprendió. «Yo preguntaba el detalle», repuso, «porque como tenemos muchos clientes y amigos en el comercio, estaba casi segura de obtener las cosas con el doble de rebaja que le concederían a usted». «Ah», exclamó Porthos. «Si no es más que eso lo que quería decir». «Sí, mi querido Porthos. Veamos, ¿no necesita un caballo?» «Sí». «Pues yo dispongo de él». «Vamos», dijo Porthos. «Vaya por el caballo. Luego necesito un arnés completo que se compone de cosas que solamente un mosquetero puede comprar y que no pasará de 300 libras». ¿300 libras? Vaya, pongamos 300 libras, dijo la procuradora suspirando. Porthos sonrió. Se recordará que conservaba la silla que formaba parte del regalo de Buckingham, de modo que las 300 libras pensaba metérselas en el bolsillo. «Además», continuó, «hay que comprar el caballo de mi lacayo y mi maleta. Respecto a las armas, no tiene que ocuparse de ellas, las tengo». «¿Un caballo para su lacayo?», exclamó la procuradora. «Eso es enteramente de gran señor, amigo mío». «¿Y qué, señora?», dijo con altanería Porthos. «¿Acaso soy un cualquiera?». «No, pero yo le decía que una mulita tiene tan buen aspecto como un caballo y que proporcionándole una para su mosquetón...» «Siendo buena, tiene razón. Yo he visto grandes señores españoles que llevaban su comitiva montada en mulas, pero en este caso ya comprenderá que la necesito con penacho y cascabeles». «No tenga cuidado». «Falta la maleta», añadió Porthos. «Oh, no se preocupe de eso. Mi marido tiene 5 o 6. Escogerá la que más le plazca. Hay una sobre todo que es la que él prefería en sus viajes porque dentro de ella cabe medio mundo». «¿Pero está vacía su maleta?», preguntó Porthos. «Sí,
respondió la procuradora. Es que lo que yo necesito es una maleta bien provista, repuso Porthos. La señora Coquenard lanzó nuevos suspiros. Molière no había aún escrito su escena del avaro, por tanto la señora Coquenard precedió a Harpagon. Por fin el resto del equipo fue discutido del mismo modo, y el resultado de la sesión fue que la procuradora pediría a su esposo un préstamo de 800 libras en dinero y suministraría el caballo y la mula que debían tener el honor de conducir a la gloria a Porthos y a Mosquetón. Arregladas estas condiciones y estipulados los intereses, Porthos se despidió de la señora Coquenard. Esta quiso retenerle poniéndole los ojos tiernos, pero Porthos pretextó las exigencias del servicio y la procuradora tuvo que ceder ante el rey. El mosquetero regresó a su casa de mal humor y con hambre.